Estamos en Cuba, en Argentina, en Brasil, en Alemania, taja esa jape, lleva tapizado y coa que petite también, ubeco estamba, eso isaucaba, jae, genio y jawe, o cacoa jawe, y cojape a vete también. Y ande ya será mocabe, viajamos Argentina, Estados Unidos, Alemania, viví, añamos becuña de Paraguay, Catuete y ahorita pesa Javi y de Paraguay habla guaraní. Ya en Paraguay ahorita de Ñandutí, tena Opoí, ya pesa Javi polka. A mí me parece Ñandere Saucaña de a mí me parece Mo Jiñuy, Mo Cacuá, Mo Oyecuá, Mo Oyepurú, Aveña de Estado. La misma cosa cuando nosotros a veces hacemos una recordación de los brasileños. Hay ciertas cosas que son características del Brasil que cualquiera sabe, o algunas cosas que son características de la Argentina que cualquiera sabe acá, o de los Estados Unidos, decir Estados Unidos, por ejemplo, decir inglés, o decir, qué sé yo, en el caso, por ejemplo, del Japón, ciertas prácticas que tienen, costumbres, creencias, tradiciones. Eso es lo que la lengua permite transmitir. Entonces, yo quiero partir un poco esta conversación con ustedes, recordándoles algo que acá algunos de ustedes ya saben. Pisajayo y Mera Mumarante, ya lleva doy cuaya. Oigo, ñame, estame, bojapuiten, viapó, la giareo y yapó, a mí bojapuibeba. Hoy sacañan de Aracatepa, Peñuy y mi Guarani fuera, o Iguazuetepe, o América. Se llama Beguyepiha, mi Anducalle Purúa, Cuatiaro, me haga tu TV Yuku. Me vete Tembiapó, me pone una historia, ya puedo ver. Estaba o iba a Paraguaripe, era caballero. Tapejunja Sapepe, donde ya está Paraguarí, Escobar, Zapucay, Jope y Caballero. A Pepe, Ñaniru, o Mano Yepema, Mitaluzú, Manuel Moguaré, era José Antonio Perazo. Tengo Ojo Curipepi, Moita Pisape, Peguamón Becuba, Supeo Yucujawe, Petei Campusillo Baja. Hasta y preguntas a Ecu, Isabel se pone entrevista a hacer fecha un gas y una pe, ya hangara. Te ha pejado que era un bojera ya pepó. Ya pepó, Jacuera y Purú, un niño te hangama no ya. Ñande a Pellicoa, Paraguayo de Cope, de Yipurubema, Miña de Cuicueva, Nico Bea, o yo te llamo de Cuera, o a mi TPD. O niño tuiva, o por niño tuiva, miramos a Tomar. La tradición del Yapepó básicamente implica que la persona cuando muere se la ubica a la persona dentro de esto que se llama urna funeraria, el nombre que se le dio en castellano, y se le pone a la persona la posición fetal, así como cuando uno nace, pero al revés. En vez de que la cabeza esté abajo, acá la cabeza arriba, pies abajo, cabeza arriba, y la posición fetal básicamente es más o menos que esperamos opinión de militares, allá pesa. Como no ha muy, a un niño tú, a fuera o vía, pesa ya pone a que tu cabeza pisa que vivirás a lo que veáis. Hay una creencia en el hecho de que la persona puede volver alguna vez a la vida, pero eso requiere de ciertas prácticas. Por ejemplo, Añembo Eyeroque, que tuve Ñembo Epe y que tuve Yeroque, hay que tuve Jacuera ida por ahí, en ella va a ser pura hey. Mía, hay na mi tembi puru, Jacuera Goreco, hay que tuve Maisa, o Ñembo ya mi Epe, Ñan de Ureje, a Peña de Ureje, que te Maisa muy bien, llegué que te avisa, desde el clima, a Peña de Ureje. Bueno. ¿Qué es lo que ocurrió? Que gracias a Perazo, lastimosamente nosotros en Paraguay hasta hoy, salvo en un trabajo que estamos haciendo dentro del Ateneo, pero no existe
carrera en otra parte, lo que se conoce en cualquier lugar del mundo, y es la arqueología. La arqueología o prehistoria. La arqueología o prehistoria estudia, el nombre lo dice, todo aquello de lo cual la humanidad no tiene ninguna documentación, ¿verdad? Todo lo que está documentado y que haya ocurrido hace mucho tiempo, años, siglos atrás, y está documentado, forma parte de la historia. Y todo aquello de los cuales no existen antecedentes documentales se conoce con el nombre de prehistoria o arqueología. Y en ese sentido, lo que gracias a Perazo tenemos es un primer resultado de una investigación arqueológica que se hizo acá. Perazo, cuando vuelve de su formación en el exterior, viajó por muchos lugares del mundo. ¿Qué es lo que hizo? Salió a recorrer el Paraguay. Han apellido Jusape Áramo, ya me poco, o sea, casi recuerda, Mohan, casi recuerda, que yo puro me metí en Ecuador, yo va a Huecoa, en la Pisaca, Hueco, ya van se apemija, se ayuda, ya esa misma Epa, acá Epa, niño, Boima, para allá, por niño, entonces, con esa experiencia, él desarrolló en muchos puntos del país. Que un día justamente estos vecinos de Caballero se acercaron y le informaron que en el lugar que nosotros tuvimos la oportunidad un tiempo atrás con los directores del Ateneo, algunos profesores fuimos hasta esa zona, hay un arroyo que se llama Cuipucú, que está a la entrada de Caballero y que cruza la salida de Caballero hacia Valenzuela. Y allí al costado de ese arroyo, prácticamente al costado del camino, hace muchos años vivió una comunidad indígena. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Allí enterraron a sus muertos en estas urnas. Ya éramos guaraní, niñas de Cuicue, a Cointe y Cirilo en Bequilme. Así nunca me veo un jamás sobre el Muite y va a tener por hija y Cirilo en Bequilme. A ver, Pepe comía vehículo a ya me pongo, acuerda Pepe Bovino y ya te llegué a morir que lleva. En el caso que se dio en Caballero, inclusive por desconocimiento de la gente, lastimosamente un puente que había en el lugar tuvo un desperfecto, ya no daba para transitar encima, y que hicieron los vecinos que iban inclusive en carreta y cruzaban por el arroyo, y al cruzar por el arroyo, lastimosamente las carretas fueron pisando algunas de estas urnas, y lastimosamente varias de ellas fueron rotas en esas circunstancias. Se hizo gracias a Perazo y a una investigadora muy conocida, renombrada, amiga de Perazo, la doctora Luciana Pallestrini, que llegó al Paraguay justamente para acompañarle en esta investigación. Se hizo el estudio para saber cuántos años tenía. En realidad, habían urnas que estaban así a ras del suelo. Depende de esa, y que tuvo mi carreta basada, o yo capiré antes de pope, que mañana se ha llevado. Han tuvo un jugabeote a 4 metros de profundidad. Estaban las más antiguas. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Usando una técnica que ustedes seguramente habrán escuchado más de una vez, que se conoce con el nombre de carbono 14, que permite descubrir la antigüedad de los fósiles. Se dice que el carbono 14 penetra partes óseas y permanece aproximadamente hasta 60.000 años. O sea, permite descubrir la edad de los fósiles hasta 60.000 años. Se hizo el trabajo de laboratorio y se encontró que los restos que más recientemente se enterraron, que estaban allí en la superficie, porque les decía que la carreta inclusive llegaron a romper, tenían 990 años. Ape, Ñandé, 10 años más, ya 1000 años. Esta investigación terminó en el año 1988. En 1992, entre comillas, el mundo recordaba los 500 años de descubrimiento de América. Si en ese momento nosotros les contábamos 500 años, 990 o 1000, era exactamente el doble de lo que supuestamente Colón llevó a América a descubrir, que ya había gente viviendo allí en Caballero, que tenían la delicada costumbre de enterrarse en los yapepó. Acá nunca ocurrió con los guaraní esa actitud que en otras partes del mundo, inclusive hasta ahora ocurre, que
deja al cuerpo a la intemperie y que ocurra lo que tiene que ocurrir, cumpliendo con aquella famosa frase que dice: en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma, ¿verdad? En realidad ellos siempre tuvieron la costumbre de enterrar entonces a sus fallecidos con un detalle muy interesante. Pero manova o pe tapizar, pepe a oñe en nueve ya pe papo árabe. A un anchube a pe a ya pe po. Y estos ya pe po tenían la característica y tienen la característica de algo muy interesante que hoy en día llama la atención de mucha gente especializada. En este borde de ya pe po en bebe lleva obrecota anga y peisa. Sapurante peisa, sapurante apuaí, sapurante peisa guaisagua. Y es lo que hoy en día mucha gente dice que en realidad son como una especie de código de barra. Una cosa notable, cuando en ese tiempo ni siquiera nadie pensaba en lo que se llama código de barra, ellos ya usaban un código de barra, porque ninguna de las imágenes se parecen entre sí. Si a uno que fallecía aquí mismo, allá al lado, la imagen que se le ponía en el borde era diferente. Pero una cuestión muy llamativa, hasta eso, tenían la delicadeza de enterrar a los muertos y hasta de ornamentar, un bolleguaje, ya me ponen bueno, ¿qué pasó? Cuando se hicieron los estudios en aquellos yapepó más antiguos, se encontró que esos tienen 3.620, en ese momento, 3.620 años de antigüedad. Y esto ya es mucho, 3.600. Yo les resto 500 años de descubrimiento de América y son 3.120 años de historia. Que lastimosamente nosotros no tenemos nada sobre eso, pero sí sabemos que allí la gente vivió, que allí la gente se alimentó, que allí la gente inclusive enterró a sus muertos en los Yapepó. 3.120 años antes de que los conquistadores llegaran a América. Pero podemos hacer, como digo siempre, un cálculo extremo, ir un poco más allá, hacer lo que mucha gente llama un pensamiento mágico. Si ustedes le restan a 3.620 años los 2.000 años de Cristo, ¿ya? Eso equivale a decir que 1.620 años antes de que nazca Cristo, acá ya en Paraguarí, en Escobar, el caballero, perdón, la gente ya tenía la costumbre de enterrarse inclusive en una funeraria, ya vivía acá la gente. Y lastimosamente, si ustedes miran el libro de historia, que cualquiera de ustedes usó, o en este momento acá hay muchos docentes, está usando en la escuela, está usando en el colegio, en ninguno de estos libros de historia existe una consideración, por ejemplo, de este dato. Esto que yo les estoy contando, si nos leen en un libro del Ateneo o nos escuchan algún tipo de charla como esta que hacemos, prácticamente nadie sabe. Porque que nosotros recorremos todo el Paraguay y afuera y le contamos a la gente esto. Por lo menos para que se sepa, pero en los libros que tenemos que usar y que usamos, esta información no existe. Más todavía decimos que es de forma educativa. Y eso que es lo que muestra una visión muy colonial y colonialista. Nosotros seguimos viendo la historia desde el punto de vista occidental. Nadie ve la historia, digamos, desde un punto de vista nativo local. En ninguno de los libros que ustedes leyeron o que leen hay un solo héroe indígena. Además, los indígenas siempre fueron malos. En las películas que ustedes vieron de cowboy o de Far West, como se dice, siempre el malo era el indígena, había que matarle al indio. Y el bueno era el blanco el europeo, ese fue siempre el bueno. Y los libros de historia que hasta ahora leemos tienen una página, 2 páginas, 3. Yo conozco el único. Coste que busco y hasta ahora no encontré otro libro que el que corresponde a escritor Efraín Caroso, que en su libro de historia le dio 5 páginas a lo que sería la historia precolombina. Todos los demás libros le dieron 3 páginas, 2 páginas, 1 página, dicen los guaraníes, los primeros habitantes, la época precolombina, y después que ocurre, allí ya aparece Sebastián Gaboto, que entra a Paraguay por agua, Alejo García, que cruza por tierra, en 1537 se funda Asunción, y allí parece que en el libro hay vida acá, a partir de que llegaron los españoles, y de allí en adelante hay 200 páginas en el libro. Pero antes de eso hay una página, 2 o 3 miserables páginas para referirse a la historia precolombina, de la gente que ya vivió acá. 3.620 años y 2.000 años antes de Cristo, 1.600 años.
Y ustedes saben, y les invito a que relean en este caso algo de historia universal. Y cuando ustedes estudian la historia de Egipto, van a ver que 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, se construían las famosas pirámides. Mientras allá se construían las pirámides, acá los indígenas de Caballero tenían la costumbre de enterrarse en una funeraria. Pero nadie sabe eso. Y nadie puede creer lo que no conoce. Yo les puedo contar miles de historias, pero mientras ustedes no vean, no sepan esto, no van a creer. Y esta información existe, repito, pero muy poca gente puede llegar a saber. Más todavía, por suerte en el caso de ustedes que están estudiando antropología, tienen esa ventaja de poder conocer esto que, insisto, no está ni siquiera en los libros. Después de eso se hizo otro trabajo en la zona de Itaipú, donde en la construcción de la famosa represa, al principio de la década del 90 más o menos, también se hicieron una serie de excavaciones allí en la zona donde se iban a construir estas enormes, lo que es la base de la represa, y a medida que se iba perforando el suelo, se iban encontrando estas urnas, las mismas urnas. Que uno cuando visita aquí el famoso Museo de la Tierra Natural, de la Tierra Guaraní en Hernandarias, va a encontrar un montón de estrellas Belcor. ¿Qué es lo que tiene Itaipú? Algo más interesante. 8.000 años de antigüedad tienen los más nuevos y 10.000 años de antigüedad tienen las urnas más viejas, más antiguas en la zona. Allí ya la cuestión es mucho mayor. Yo les resto acá 10.500 años, son 9.500 años de historia, que no está en ninguna parte. Y esto no es dicen que o a lo mejor. Estos son trabajos hechos en laboratorio, certificados por instituciones responsables, que nos muestran la antigüedad del ser humano que vivió en este lugar y cuyos descendientes todavía viven hasta hoy, aunque ya no son muchos, estamos hablando de un 1,3, 1,4% de la población del Paraguay hoy es nativa o indígena. Eso equivale a decir más o menos 120.000 personas en todo el Paraguay, que son nativos, son indígenas, le podemos poner los nombres que queramos, pueden ser guaraní, pueden ser chamacuco, pueden ser guaná, con el nombre que quieran, pero esa es un poco una referencia importante que tenemos que conocer. Y finalmente, en el año 2009, se hizo otro trabajo, un grupo multidisciplinario, vino de la zona del norte de España, de la zona del País Vasco, y varias instituciones, entre ellos instituciones que aglutinaban a ambientalistas, allí biólogos, botánicos, zoólogos, gente del área de humanidades, sociólogos, antropólogos, arqueólogos, de todo. Llegaron hasta la Mambay, en la zona donde está asentada la comunidad que nosotros conocemos hoy con el nombre de Paíta Veterán. Para los que ubican geográficamente el lugar, bajando 100 kilómetros al sur de Pedro Juan está Capitán Vado, y bajando otra vez, siempre en la costa de la cordillera, 70 kilómetros al sur de Capitán Vado, está el Cerro Guazú, el famoso Yasucarendá o Yasucarendá, el sitio sagrado, el río Ipuité. Ellos dicen el ombligo del mundo. Pepe o mi Pitaguacuera, ajá, cuero ni primero ella po te envía por Guazú, me envía cuero y guajamán po vima pa ya po jacuero y cojago Pepe. Y los datos que revelaron ellos después decían 5.200 años a 12.000 años de antigüedad. Esto yo creo que es muy importante cuando vamos a hablar nosotros de guaraní, cuando vamos a hablar de cultura, ¿verdad? Porque hay veces es muy fácil decir muchas cosas sin tomar en cuenta tantos años de una sociedad que desarrolló un modelo cultural que llamó la atención del mundo y particularmente de muchos destacados investigadores del mundo, entre ellos probablemente el más grande o considerado uno de los más grandes sabios del mundo, que fue en vida Moisés Bertoni, que Bertoni viene de Europa buscando un lugar donde él tenía o podía desarrollar una sociedad modelo, gente buena. Él pensaba, soñaba, tenía un ideal de que la sociedad sea una sociedad, en este caso, sana, que sea una sociedad justa, que sea una sociedad igualitaria. Y cuando él intenta hacer eso en Europa, en Suiza, que era su país, inclusive en algún momento con sus compañeros de colegio, ellos se juramentaron
ahí pero yo pepe van de yo quizá porque ahora movilizamos ani que no nepocane ani que ya pomi ba que ani que na el monda amba ebe yo juega que un niño un güero yo piba muy bater y por eso yo movilizar pues ya por 20 llegué mi vaya ahí. Entonces él desilusionado habla con un famoso político de la época cuyo nombre lleva una calle que está frente al cementerio de la Recoleta, Reclus, y le dice a él de su intención, y Reclus le dice de una manera así frontal, directa, ¿verdad? Pero eso que vos soñás ya no se puede, le dice, Europa está totalmente corrompida. Si querés hacer algo como eso, juntarle a toda la gente buena que conoces y a la criatura, alzarles a un barco y mandarte mudar a un lugar donde nadie viva, y entonces allí desarrollar ese modelo. Entonces él le pregunta, le tomó tan en serio a Reclus, y Reclus escucha lo que le plantea a Bertoni, y Bertoni le pregunta, ¿cómo se llega a trabajar eso? Y Reclus un tiempo después le dice, podés ir a la Argentina, en América, o podés ir a Venezuela. Nadie sabe por qué finalmente vino Bertoni a la Argentina, pero hacia 1890 más o menos, él llega al territorio argentino, ya viene con una fama reconocida, tenía ya muchas publicaciones hechas, viene a América, viene a la Argentina, entra en contacto con un presidente argentino que se llamaba Julio Argentino Roca. Y este Julio Argentino Roca era de Misiones, allí donde hoy está Posada más o menos. Y como nada más y nada menos era Bertoni, y Bertoni viene y le dice, yo quiero, aparte de ir acá a trabajar y ofrecer los resultados de mis investigaciones en beneficio de la comunidad donde voy a estar. Entonces este presidente no encontró mejor lugar para él que mandarle a Misiones. Y estando en Misiones, que tardó mucho para llegar, finalmente él no se lleva muy bien con los vecinos, se genera una serie de problemas. Una noche los vecinos vienen y le prenden fuego a su casa, a su rancho. ¿Y qué hace Bertoni con toda su familia? Suben una embarcación grande que ellos tenían de madera y cruzan el río Paraná. Y llegan a un lugar que se llama Yaguara Zapá, que está al norte de Encarnación. Y de allí ellos entran en contacto con el gobierno paraguayo, que también les recibe con los brazos abiertos, era una eminencia, un sabio que llegaba, y el gobierno paraguayo le instala lo que hoy se conoce como Puerto Bertoni. Al sur de Ciudad del Este, el presidente Franco, uno va y el lugar está hasta ahora, ¿verdad? Entonces se convirtió en museo. Les cuento esto porque cuando llega Bertoni, a lo que hoy es el Puerto Bertoni justamente, en el lugar él encontró a los Muyá guaraní, y esos Muyá hasta ahora están, son nietos, son hijos de aquellos a quienes él conoció. ¿Y qué pasó? Bertoni viene y encuentra acá en los Muyá guaraní todo lo que él soñó durante toda su vida en Europa.